En este vídeo vamos a conocer la capa gaseosa que rodea la Tierra, es decir, la atmósfera. Y empezaremos explicando unos datos genéricos. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y está compuesta por gases y partículas en suspensión. A esta mezcla de gases y partículas se le denomina aire. Esta capa se trata de una mezcla homogénea porque sus elementos no se pueden distinguir a simple vista. Y además está en estado gaseoso. Esto significa que sus partículas se mueven en todas las direcciones y ocupan todo el espacio disponible. Al ser un gas tienen una masa, un volumen y una forma porque los gases adquieren la forma y el volumen del recipiente que contienen, en concreto una masa fija, un volumen variable y una forma también variable. El origen de la atmósfera se produjo nada más formarse la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, y mediante la acreción planetesimal se unieron dichas rocas para formar el planeta. Lógicamente, la gravedad atrae hacia su interior a los materiales más pesados y deja en las capas exteriores los menos pesados. Por eso los gases quedaron liberados en la capa exterior de la atmósfera. Una vez quedó formado el planeta primigenio, posteriormente hubo una intensa actividad volcánica, liberándose así aún más gases y formándose la atmósfera terrestre. En sus inicios, la atmósfera primigenia era lo más parecida a los gases que se expulsan ahora de un volcán. Era lógicamente irrespirable y estaba compuesta de varios elementos. Los más abundantes eran el nitrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el vapor de agua y el oxígeno, aunque este último en poca cantidad. Poco a poco la Tierra se fue enfriando y se creó vapor de agua, precipitándose este en forma de lluvia, formando así los mares y los océanos. Pero esto ocurrió a lo largo de millones y millones de años. El cambio de la composición de la atmósfera fue muy lento. En ella el elemento principal era el dióxido de carbono, y hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros organismos fotosintéticos, las bacterias que vivían en los océanos primigenios. Estos organismos se alimentaban del CO2 y expulsaban oxígeno como producto de desecho, y de esta forma el oxígeno pasó de ser un elemento residual a otro muy abundante en la atmósfera terrestre. 1.000 millones de años después surgió la vida primigenia en la Tierra basada en el oxígeno y desplazaron a estos organismos anoxigénicos, y de esta forma la atmósfera terrestre pasó a estar formada por los porcentajes de gases que la componen ahora. Pero recordemos que este proceso ha durado miles de millones de años. La atmósfera terrestre se compone de los siguientes gases. El más abundante de todos es el nitrógeno, con un 78%. Se trata de un gas inerte que no reacciona con los otros gases. El resto prácticamente es oxígeno, es decir, el producto de la fotosíntesis de plantas, algas y algunas bacterias, y por último el 1% restante pues vapor de agua, que es producto de la evaporación de las aguas superficiales y de la respiración de las plantas, el dióxido de carbono, un producto de la respiración, la combustión o las emisiones volcánicas, y los gases nobles como el argón, el helio o el neón. Por tanto, podríamos decir que cualquier alteración en el porcentaje de la composición de los gases de la atmósfera afectaría a la vida terrestre. La atmósfera posee diversas capas que van de más a menos densas por efecto de la gravedad. Las más densas, por tanto, estarían lógicamente más cerca de la superficie terrestre. En primer lugar encontramos la troposfera, que tiene de 0 a 15 kilómetros. Es menor en los polos y mayor en el ecuador. Aquí se dan las condiciones adecuadas para la vida y los fenómenos meteorológicos como el viento y la lluvia. Tiene el 90% de todos los gases y en ella vuelan los aviones comerciales. Su temperatura llega a descender a los menos 60 grados centígrados. Después viene la estratosfera, que tiene de 15 a 50 kilómetros de espesor, y a los 25 estaría la capa de ozono, que protege de los rayos ultravioletas. Es donde vuelan los globos meteorológicos y su temperatura aumenta con la altitud hasta llegar a los 5 grados centígrados. La mesosfera tiene entre 50 y 80 kilómetros de espesor y es el lugar donde se forman las estrellas fugaces al desintegrarse los pequeños meteoritos por el rozamiento de las partículas del aire. Su temperatura llega hasta los menos 100 grados centígrados.
En cuarto lugar está la termosfera o ionosfera, que tiene entre 80 y 500 kilómetros. Es el lugar donde se absorben las radiaciones solares y donde se reflejan también las ondas de radio. Allí es donde se producen las auroras boreales y es donde orbita el transbordador espacial, y su temperatura puede llegar a los 1000 grados centígrados. Y por último, la exosfera, que va desde los 500 kilómetros hasta casi desaparecer. Es el lugar donde orbitan los satélites artificiales y prácticamente no hay gases. Y cada una de estas capas están separadas por unas divisiones que ocupan cientos de metros: la tropopausa, la estratopausa, la mesopausa y la termopausa. Todas estas divisiones son una especie de transición entre una y otra capa. Y por otro lado está la línea de variación de temperatura, que va desde los menos 100 grados centígrados en la mesopausa hasta los más de 1000 en la termopausa. Pasemos a conocer ahora las funciones de la atmósfera terrestre. Esta tiene una triple función: por un lado reguladora, porque aumenta la temperatura media del planeta y la mantiene en unos márgenes adecuados para el desarrollo de la vida. A esto se le conoce como el efecto invernadero natural. Además tiene una función protectora, porque repele agentes externos como meteoritos y radiaciones, funcionando como una especie de escudo protector. Y por último es una generadora de vida, porque el CO2 es un gas indispensable para la fotosíntesis y el oxígeno es imprescindible para la respiración de todos los seres vivos. Además es un depósito natural de agua, porque ésta está en suspensión, lo que se conoce por humedad. Este vapor de agua atmosférico viene de la evaporación de las aguas oceánicas y continentales y también de la transpiración de las plantas. Todo ello provoca la condensación, que si es en altitud se les llama nubes. A ras del suelo recibe el nombre de niebla, sobre la superficie de las plantas rocío, y si éste se congela recibe el nombre de escarcha. Y todo esto provoca la precipitación, que consiste en la caída del agua por efecto de la gravedad por la condensación de la misma, y puede ser en forma líquida como la lluvia o los copos de nieve, o en forma sólida como el granizo. Vamos a explicar ahora el ciclo del agua que permite la vida en la Tierra. Por un lado tenemos el vapor de agua, que está en estado gaseoso. Este entra en contacto con partículas que flotan en el aire, como el polen o el polvo atmosférico. Y si desciende la temperatura tiene lugar la condensación, que es pasar de estado sólido a líquido. Precisamente el núcleo de condensación es donde se condensan las gotas microscópicas, y poco a poco se van uniendo las gotas de agua mediante corrientes internas que hay en las nubes, formando gotas mayores. Y por efecto de la gravedad, pues estas gotas, que son ya más grandes, caen, y lo hacen en forma de precipitación, que puede ser líquida o sólida, llegando a la superficie terrestre. Y ya si en la superficie terrestre aumenta la temperatura, se produce la evaporación, reiniciándose nuevamente el ciclo. Y este sería un esquema gráfico del ciclo del agua que acabamos de explicar. En él se produce la condensación, la precipitación y la evaporación. Pasemos ahora a comentar los problemas a los que se enfrenta la atmósfera. Y empezaremos con el efecto invernadero. Este en principio es beneficioso, porque la atmósfera mantiene estable la temperatura de la superficie terrestre, que es calentada por el Sol, evitando que se enfríe. El Sol calienta la Tierra y este calor rebota, pero gracias a los gases de la atmósfera de efecto invernadero, parte vuelve a la superficie terrestre, evitando que así se enfríe, y el resto sale despedido hacia el espacio. Pero si aumentamos estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, el calor vuelve a regresar a la Tierra, y ésta se calienta en exceso. Y de esta forma la atmósfera mantiene la temperatura de la Tierra de una forma natural, reteniendo parte del calor del Sol. En resumen, que podríamos decir que sin la acción del ser humano en nuestro planeta, los gases de efecto invernadero estarían en las capas bajas de la atmósfera. Se permitiría retener parte del calor solar para que el planeta alcance una temperatura media de 15 grados centígrados, y si no existiesen, la Tierra tendría menos 18 grados centígrados de temperatura media. Pero con la acción del ser humano se incrementa el CO2 por la combustión de minerales fósiles como el carbón y el petróleo, y la destrucción de vegetación, que retiene el CO2 mediante la fotosíntesis. Esto hace que aumente la temperatura de la superficie de la Tierra,
con la consecuente eliminación de miles de formas de vida existentes. Y por tanto las consecuencias son varias. La primera es el calentamiento global, fundiéndose los hielos en los glaciares y polos, aumentando por tanto el nivel del mar y cambiando las corrientes marinas. Esto provoca un cambio climático repentino, alterando el ciclo hidrológico, desapareciendo los ecosistemas vulnerables y también desapareciendo la biodiversidad en nuestro planeta. Y lo que afecta también directamente al ser humano es el aumento de plagas en cultivos de zonas templadas, también aumento de enfermedades tropicales en zonas templadas e inundaciones de las zonas costeras. En definitiva, que la atmósfera es una capa protectora que nos protege del impacto de meteoritos haciendo de escudo y también de las radiaciones solares, que estas pueden ser beneficiosas y perjudiciales. Las beneficiosas serían la luz visible y la radiación infrarroja, mientras que las perjudiciales serían los rayos X, absorbidos por la mesosfera, los rayos gamma, absorbidos por la termoesfera, los ultravioleta, absorbidos en gran parte por la capa de ozono, los UVA, que no son absorbidos, los rayos UVB, que son absorbidos también en gran parte por la capa de ozono, y también la capa de ozono que absorbe los rayos UVC. Y en esta imagen podríamos ver un esquema de los rayos solares que hemos comentado en la diapositiva anterior. Partes son absorbidos por la atmósfera, otros llegan incluso a la superficie terrestre e incluso algunos son absorbidos por la propia epidermis. Y aquí podemos apreciar cuáles son los efectos de la radiación solar sobre la superficie terrestre y cómo son absorbidos por las diferentes capas de la atmósfera. Los ultravioleta son absorbidos por la capa de ozono. Los rayos X y gamma lo son por las capas altas de la atmósfera, mientras que los rayos de onda corta, es decir, los visibles e infrarrojos, alcanzan la superficie terrestre, aunque parte han sido absorbidos por las nubes. Y finalmente podemos ver cómo son reflejados nuevamente por la superficie terrestre y rebotan en la atmósfera. La destrucción de la capa de ozono también produce efectos negativos sobre la atmósfera. En la imagen de la derecha podemos ver una comparativa entre el agujero sobre la Antártida en el 79 y en el 2008. Existe una zona de la estratosfera terrestre que contiene una alta cantidad de ozono. La capa se extiende aproximadamente entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud y reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera. Además, absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Por tanto, se trata de una de las principales barreras de la atmósfera, pero esta no ha existido siempre. Todo empezó con la vida marina que creó el oxígeno con la fotosíntesis de las bacterias, y este oxígeno generó la capa de ozono, y gracias a ello se pudo desarrollar la vida en la superficie terrestre. Sin la capa de ozono no sería posible la vida en la superficie de la Tierra, pero la destruyen los gases CFC o clorofluorocarbonos que están en aerosoles, frigoríficos, aires acondicionados, disolventes, etc. Si no existiese la capa de ozono, las consecuencias para el ser humano serían desastrosas. Sobre la piel produciría quemaduras de diverso grado, envejecimiento prematuro o cáncer de piel. Sobre las defensas corporales alteraría la información genética almacenada en el núcleo de la célula y deterioraría el sistema inmunológico, aumentando las enfermedades. Y por último, sobre la vista provocaría ceguera y cataratas prematuras. Y también sobre el resto de los seres vivos provocaría unas consecuencias muy negativas. En el ecosistema terrestre provocaría un menor crecimiento de las plantas al afectar a la fotosíntesis y éstas disminuirían sus frutos producidos, mientras que en el ecosistema acuático disminuiría el fitoplancton que realiza la fotosíntesis y se rompería por tanto la cadena alimenticia. Y en tercer lugar hablaremos de la contaminación atmosférica, que consiste en la presencia en el aire de materias o formas de energía dañinas para todos los seres vivos. Puede ser de diversos tipos, naturales y artificiales. Como naturales tendríamos las cenizas y gases de erupciones volcánicas, el polvo suspendido en el aire y el polen de las plantas, mientras que las artificiales son las generadas por el ser humano, y entre ellas tenemos los físicos, como las radiaciones electromagnéticas, como antenas, telefonía móvil o líneas de alta tensión. También están las acústicas, el ruido y la radiactividad. Y las de origen químico serían las actividades industriales, el transporte y la calefacción.
Pues bien, nosotros vamos a centrarnos en todas estas de aquí que las hemos enmarcado en un rectángulo de color rojo y que producen dos efectos muy negativos, la lluvia ácida y los escapes radiactivos. La lluvia ácida tiene como origen las fábricas, el transporte y la calefacción. Todo ello generan óxido de nitrógeno y azufre que se mezcla con el vapor de agua. Precisamente esta mezcla es transportada por el viento y se precipita en forma de lluvia a cientos o miles de kilómetros. Las consecuencias son evidentemente nefastas porque se destruye la flora de la zona, afecta a los animales, contamina las aguas y provoca enfermedades respiratorias y en el sistema inmunológico, hormonal y nervioso del ser humano. El otro elemento también negativo son los escapes radiactivos, mucho peores incluso que la lluvia ácida. Los núcleos de algunos elementos químicos producen radiaciones y las hay de dos tipos, la natural y la artificial, como por ejemplo las bombas atómicas y las centrales nucleares. Pues bien, la radiación artificial afecta al suelo, al agua y al aire. Si ocurre en el aire, los vientos la llevarán a miles de kilómetros, como ocurrió en 1986 en el accidente de la central nuclear de Chernobyl en la antigua Unión Soviética. Y si sucede en el agua, las corrientes marinas la transportarán también a miles de kilómetros, como ocurrió en el 2011 en el accidente de la central nuclear de Fukushima en Japón. Pues bien, en ambos casos la contaminación permanece durante miles y miles de años en la zona afectada. Y finalmente acabaremos el vídeo hablando de las medidas de prevención tanto individuales como colectivas. A nivel gubernamental, lo que se ha de hacer es disminuir y depurar los humos industriales, reforestar y realizar campañas antiincendios eficaces, incentivar las energías limpias frente a las no renovables o fósiles, incentivar el transporte público, endurecer las leyes anticontaminantes, hacer medidas de prevención efectivas, depurar las aguas residuales, elaborar una gestión de residuos eficaz y poner mayores impuestos a las empresas más contaminantes. Y a nivel personal, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros? Pues más de lo que pensamos, como por ejemplo usar el transporte público, reciclar la basura, reparar en vez de tirar y comprar, si es posible cultivar nuestros propios alimentos ecológicos, comprar aparatos que consuman poca energía, no comprar productos envasados con plástico, ahorrar energía, no desperdiciar agua y respetar el medio ambiente. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.